De acuerdo. Entonces, ahora vamos a arrancar con la tercera parte de este laboratorio de creación de nuestra API REST. Eh, Vamos a estar trabajando específicamente en la parte del modelado de datos. Cuando hablamos del modelado de datos, vamos a estar hablando específicamente de convertir una entidad, una representación de una entidad del mundo real en una tabla de la base de datos. Entonces, ¿qué son los modelos en Django? Su definición más pura nos habla de que un modelo es una fuente única y definitiva de información sobre tus datos. Contiene los campos y comportamientos esenciales de los datos que se están almacenando. Django sigue el principio DRY, que en inglés significa Don't Repeat Yourself. El objetivo es definir un modelo de datos en un solo lugar y derivar cosas automáticamente de él. En nuestras diferentes sesiones de aprendizaje en la ficha ATSI hemos visto que una clase pues básicamente lo que hacemos es abstraer un objeto del mundo real, sus características y su comportamiento. Por ejemplo, si tuviéramos una clase animal o una clase tigre, por ejemplo, sus características serían, por ejemplo, color de ojos, tamaño, peso, y cuando hablamos de comportamiento hablaríamos de dormir, comer, correr, etcétera. Entonces, cuando transformamos ese objeto del mundo real en una clase, lo que hacemos es abstraer, o sea, tratar de llevar a algo abstracto ese objeto del mundo real para después poder hacer una instanciación de la misma, ¿de acuerdo? ¿Dónde se deben crear los modelos en Django? Django, como todo framework, pues tiene unos espacios específicos o una nomenclatura específica que debe ser tenida en cuenta para diferentes aspectos dentro de ellos los modelos. Pues Django cuenta con un espacio específico para ello. En el caso de los modelos debe ser un archivo que tiene por nombre models.py y es allí donde crearemos nuestros modelos. Ok, ¿cuál es la estructura de un modelo? Pues un modelo ya habíamos hablado previamente que es una clase, y al ser una clase pues hay una nomenclatura específica. En este caso pues la palabra reservada class para identificar que es una clase. Luego le vamos a dar un nombre, ¿cierto? En vez de poner model name le pondremos un nombre. Debe extender de models. Hoy vamos a ver un poco de una clase abstracta que vamos a utilizar para que extienda de ella. Luego estarán los atributos, una subclase meta en donde tenemos la información de cómo va a verse los nombres de la clase dentro del admin, y debe tener por lo menos una definición de string que debe retornar algún objeto de este tipo para que pueda ser representado dentro de la interfaz del administrador del usuario, ¿de acuerdo? Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra primera aplicación. Previamente la primera sesión que tuvimos creamos el proyecto, y ese proyecto por defecto nos creó una aplicación base. Veámoslo en nuestro Visual Code. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el sistema, cuando hicimos el comando start project, él por defecto nos creó una aplicación con el mismo nombre de ese proyecto. En este caso fue DRF, que es Django REST Framework, ¿sí? Y dentro de él pues tuvo una estructura mínima, ¿cierto? El settings.py, que solamente lo vamos a encontrar en esta aplicación principal, urls.py, donde tendremos la definición de las URLs principales. Cada módulo va a tener sus URLs propias, y un UWSGI que más adelante o en términos de servicios productivos hará las veces de proxy inverso, ¿de acuerdo? Entonces este primer módulo es el módulo de configuración.
aquí dentro de la documentación les voy a dejar cómo crear aplicaciones o módulos subsecuentes. Django puede tener n cantidad de módulos y cada módulo debe responder a una funcionalidad, a un grupo de funcionalidades específicas agrupadas de forma lógica. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear como ejemplo un módulo que lo vamos a llamar user, y ahí vamos a tener ciertas configuraciones específicas, ¿vale? Entonces para ello pues claramente debemos estar ubicado en la raíz de nuestro proyecto y tener activo nuestro entorno virtual. Aquí pues ven que lo tenemos activo. Entonces para poder, voy a agrandar un poco la fuente, para poder crear este nuevo módulo simplemente usamos el comando python manage.py start up y el nombre de la aplicación. Yo lo voy a llamar user, ustedes pueden llamarla como quieran, pero tengan en cuenta que ese nombre va a ser importante para la configuración. Vamos a darle user. Me pueden llamar usuario, usuarios, mis suscriptores, como quieran. No hay ninguna nomenclatura específica. Yo prefiero hacerlo en inglés para mantener una estructura semántica similar. Si su módulo lo quieren poner con espacios, reemplacen esos espacios con un guión bajo o con un guión medio para que no tenga ningún problema de interpretación, ¿de acuerdo? Damos enter, el sistema no va a arrojar ningún mensaje, pero pues él ya creó. Dos formas de comprobar, como lo hemos hecho antes. En Windows el comando dir nos permite ver qué archivos y carpetas tenemos y vemos que el sistema ha creado una nueva carpeta llamada user. Me puedo ir, si quiero seguir verificando, pues en nuestra Visual Code, como se dan cuenta, ya creo una carpeta user y viene con una estructura mínima de mis módulos. ¿Cuáles son? Tiene un archivo admin.py, que es donde tendremos la representación de los modelos dentro de nuestro administrador, de nuestro backend. Apps, que me permiten, digamos, que tener la definición de este módulo. Es un archivo que no suele tocarse mucho y que pues, generalmente no se modifica. Tenemos el archivo models, que es allí donde estaremos definiendo nuestros modelos. Tenemos el archivo test, que es donde definiríamos los tests unitarios o las pruebas unitarias. Por ahora no estaremos trabajando con este archivo de test. Tenemos views, que es el archivo que se encarga de recibir las peticiones de la URL, hacérselas a la base de datos y devolver algo para renderizar en el navegador del usuario. En este caso no estaremos tocando porque usaremos viewsets para nuestra API REST, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo creada esta aplicación, para que mi sistema sepa que yo he creado esta app y que lo voy a estar utilizando, en el archivo users, en el archivo settings, perdón, en la parte de installed apps, pues yo debo decir que he creado una nueva aplicación y que la voy a instalar. Simplemente dentro de este arreglo, dentro de este array, voy a agregar la palabra user, porque así se llama mi módulo, user. Guardo el cambio y ya mi sistema sabe que creé un módulo nuevo y que lo tengo instalado. Cualquier cosa que pase dentro de ese módulo pues ya hace parte de mi aplicación, ¿de acuerdo? Continuemos pues. Listo. Pues esto no sirve. Entonces, como ya les había dicho, para hacer que Django reconozca esta aplicación, pues en el settings.py, en la sección de installed apps, pues vamos a colocar la palabra user, porque esa fue la palabra que utilizamos para crear nuestro módulo. Perfecto. Una vez hecho esto, entonces vamos a empezar a trabajar ya directamente en codificación para la creación de nuestros modelos. Además de lo que ya hemos visto previamente en nuestro curso de ADSI, pues ahí vimos también un poco de abstracción y polimorfismo. En este caso vamos a crear una clase abstracta que va a tener algunas características que van a ser comunes a todos los modelos subsecuentes. ¿Cuáles van a ser esas características que van a ser las mismas para todos los modelos? Un campo de creación, un campo de actualización y un campo de estado,
¿qué nos va a manejar esos tres campos? El campo de CreateDat es un estampado de tiempo que va a almacenar la fecha en la que el dato es almacenado. Luego tendremos un campo de actualización llamado DataDat, que nos va a llevar el registro del último cambio o la fecha del último cambio hecho sobre ese modelo específico. Y vamos a tener otro campo que es status del tipo booleano, que me va a decir si es true o false. Muy útil, yo recomiendo mucho tener como mínimo estos tres campos. Ok, ¿qué necesitamos para poder crear esa clase abstracta? Pues esa clase abstracta va a tener un lugar específico en nuestro sistema, que va a ser en users. Voy a cerrar estos que ya los vimos. En user vamos a irnos al archivo models.py y es aquí donde vamos a crear nuestra clase abstracta. Models.py por defecto viene con esta importación from DjangoDB import models, y aquí vamos a crear nuestra clase abstracta. Yo ya la tengo por acá para no tener que volver a escribir este código fuente. Pegamos, ponemos un pequeño comentario a esa clase abstracta. Ese comentario dice clase abstracta que heredará los campos de creación, actualización y estado. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestra clase abstracta? Palabra reservada class, el nombre de la clase, en este caso es base. Vamos a decir que esta clase hereda de models.model, convención de Django, y empezamos a definir nuestros campos. El nombre, en este caso CreateDat, es igual a models.DataTimeField y decimos que es AutoNowAdd. Listo, para decir que cada vez que se cree uno, él va a insertar o va a estampar esa fecha. Tenemos el campo de DataDat, que también es de tipo DataTimeField, pero en este caso es solamente AutoNow, para decir que va a tomar ese campo automáticamente cada vez que se actualice. Y el tipo status o estado, que viene de models, es de tipo booleano, y que por default este campo va a estar en true. Eso quiere decir que cada vez que creamos un objeto va a quedar como en true o verdadero, o sea, está activo. Y como es una clase abstracta, pues la definimos como tal. Class meta abstract true. Decimos que es abstracto. ¿Por qué? Eso quiere decir que esta clase no tiene una representación física real dentro de la base de datos. Okay. Ahora sí vamos a crear nuestra clase usuario. Voy a mover esta pantalla hacia la derecha. Y vamos a empezar a crear models. Listo, yo voy a usar el snippet que tengo definido para tal fin. Y listo, él me ayuda un poco a ir creando esas clases. Esta clase la voy a llamar como cliente, en inglés customer. ¿Listo? Ok, entonces class customer no va a extender de modelo, sino que va a extender de mi clase base, para que por defecto esta clase ya tenga los campos de creación, actualización y estado. Extiendo de base porque esta clase abstracta ya tiene esos campos que yo voy a necesitar y que seguramente voy a utilizar no solamente en este modelo, sino en muchos otros. Listo. Aquí donde dice to do, define fields here, o sea, aquí defina los campos. Entonces vamos a crear. El primer campo lo vamos a llamar name, que es el nombre del cliente. Eso es igual a models. Punto, y voy a decir que es de tipo chartField. Listo. Aquí lo que está haciendo Django es, a través de la notación que él tiene, está tratando de establecer las características de esta clase para posteriormente poder convertirla en una tabla dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Campos que vamos a tener aquí, pues vamos a darle como una pequeña definición. Vamos a decirle que este campo es customers name. Listo. Ok. Voy a ponerle un help test y le voy a decir que es customer name. Sin ese, porque es en singular, no son varios. ¿Listo? Y esta información es simplemente información que se va a ver en el admin para darle alguna referencia a la persona que está trabajando en el admin al momento de ingresar, ver o modificar esos datos. Ok, voy a tener otro campo de tipo email, o se va a llamar email. Y Django, por ejemplo, tiene algo muy interesante, es que viene con diferentes tipos de campos. Hay uno específicamente que es el email field. Esto lo que me permite es, al momento de hacer
la importación dentro del admin, él va a validar que este campo cumpla con las características de email. ¿Eso qué es? Que contenga el arroba, que tenga el .com, etc. ¿Sí? Me ayuda a hacer esas validaciones. Y lo mismo, voy a crearle una definición. Esa definición va a ser customer email, y aquí un help test mismo voy a ponerle customer email. Pueden ser diferentes los textos, no hay problema. Otro dato que vamos a tener aquí es documento, en inglés documento. ¿Listo? O DNI podría también llamarse este campo. Y este campo es de tipo entero. ¿Sí? Voy a decir que mis documentos todos van a ser de tipo numérico entero. Hay diferentes tipos de campo numérico. En este caso me gusta utilizar el positive integer field. ¿Por qué? Porque va a hacer la verificación de que ese entero que está ingresando siempre sea positivo. No hay cédulas menos 88, 18, 143. Todas son positivas. Entonces aquí pongo la definición como customer document y un help test. Help test, y hacemos lo mismo. Customer document. Y por último voy a tener un campo y lo voy a llamar fecha de nacimiento. En inglés, birth date. Y este va a ser de tipo fecha. Entonces, models.date. Aquí hay varios, ¿no? Está date y datetime field. Date pues es solo fecha, y datetime field va a contener fecha y hora. Como es una fecha, pues mi fecha de nacimiento, pues voy a usar en este caso solamente date field. Y voy a decir que tiene una definición que es customer birth date y un help test, que puede ser igual customer birth date. Listo. Estos dos campos no tienen por qué ser iguales, son simplemente una definición y un texto de ayuda. La parte de la meta información habla del verbose name y el verbose plural name. ¿Sí? En el caso del verbose name es el nombre de la clase en singular, y en verbose name plural pues es el nombre de la clase en plural. Y en el str lo que ahí busca el sistema es que cada vez que se listen él devuelva alguna información. En este caso yo quiero hacer un return de self porque es una clase .name. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo invoque a una clase, pues, o a una instancia de la clase, él me va a retornar el valor que yo ya he colocado en name. ¿Listo? Entonces ya definí mi clase abstracta, que va a tener las características comunes para todas las clases subsecuentes, y creo una clase customer que extiende de esa base y que va a tener básicamente 4 campos adicionales ya los definidos en la clase abstracta, que son el nombre, el email, el documento, la fecha de cumpleaños o de nacimiento, perdón, y que va a retornar cada vez que invoque una instancia el nombre específico de esa clase o de esa instancia, perdón. Guardo el cambio. ¿Qué nos dice nuestra documentación? Pues ya tenemos que creamos la clase abstracta, ya creamos la clase cliente, y lo siguiente que debemos hacer es, bueno, yo necesito coger ese modelo que armé y convertirlo en una tabla en la base de datos. Entonces, para hacer eso tengo que hacer dos comandos: el comando de make migrations y el comando de migrate. Si se dan cuenta, en este momento en nuestro proyecto, aquí en migraciones no tengo nada, no hay ningún contenido. En el init pues no hay nada. Quiere decir que aún no existe ninguna migración o ningún modelo que hayamos intentado convertir en una tabla. Para intentar hacer eso en nuestro entorno virtual, simplemente hay que correr dos comandos: make migrations y migrate. Entonces python manage.py make migrations. Ok, te me está diciendo pilas. Hay un error. Cuando estaba tratando de construir el campo customer name,
los char field deben definir un max length, o el atributo max length hace falta dentro de eso. Ok, claramente lo olvidé, entonces vuelvo a mi modelo y en el name pues voy a definirle el tamaño máximo. Solamente se define el tamaño máximo, o es obligatorio en el caso de los char field o de los campos de texto. Entonces max length, y vamos a ponerle 250 caracteres por decir algo. Ok, intentémoslo de nuevo, limpiemos la pantalla e intentémoslo de nuevo. Make migrations. Ok, listo, ya se creó una migración inicial. Miremos aquí, listo. Entonces él aquí lo que está haciendo es tratando de generar una interfaz ASQL para crear esa tabla con estos campos. Si se dan cuenta que ya están incluidos los campos de ID, de created at, updated at y el de status. Listo, pero eso no quiere decir que exista en la base de datos, solamente hemos creado como este archivo, ¿sí? Si vamos a nuestra base de datos y refrescamos acá refresh, aún no nos aparece una tabla que se llame como customers. Entonces procedamos a hacer la migración. Entonces en vez de make migration vamos a darle migrate. Él dice ok, operations to performs, y dice que hay que aplicar estas migraciones. La parte de corriendo migraciones dice applying user en su versión 0001 inicial, dice que ok, eso quiere decir que en este momento ese modelo ya se convirtió en una tabla en la base de datos. Verifiquemos en nuestro pgadmin. Entonces en la parte de tablas hagamos un refresh y vemos que en efecto ya tenemos una tabla que se llama user, que tiene unas columnas, de acuerdo, que son id, created at, updated at, status, name, email, document and birthday, perdón. Entonces ya lo que modelamos, corrimos la migración, la migramos y ya se convirtió en una tabla dentro de nuestra aplicación. Por convención, primero pone el nombre de la aplicación user-el nombre de la tabla, user-customer. Nos permite agrupar las tablas de cada módulo de acuerdo al prefijo del nombre de esa app que hayamos definido. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fuéramos en este momento a nuestro navegador, fíjense que yo en una pestaña inicial tengo corriendo mi servidor. Por eso necesito levantarlo otra vez. Voy a tratar de navegar hacia él. 127 por el puerto 8000, ahí está. Le doy admin, perfecto. Tengo unas tablas iniciales que son users, pero mi tabla customers todavía no está ahí. Para poder hacer que esa migración o esa tabla que acabamos de crear se vea dentro del panel de administración, debemos hacer uso del archivo admin.py. ¿De acuerdo? Voy a apoyarme también de otro proyecto que tengo aquí para no redefinir ese código. Es sencillo, pero vamos a copiarlo de otro proyecto que tengo yo por acá. Miremos el admin. Listo. Entonces vamos a importar en el admin.py, vamos a importar nuestro modelo. Entonces from el nombre del app, que en este caso es user.models import customer, o sea, from desde la aplicación user, el archivo models, importese el cliente, y en el admin, en el sitio, registre esa clase customer. Vamos a poner aquí por dentro, guardamos el cambio, y si refrescamos nuestro admin, vemos que aquí ya tengo customers. Si entro a customer, pues oiga, no tiene ningún customer, pero puede crear un cliente nuevo. Ok, nombre del cliente. Si se dan cuenta, customer name y customer name fue la definición y el help text que le pusimos, el texto de ayuda. Vamos a verlo aquí, Jonathan Ursola.
Vamos a ponerle aquí correo. Acuérdense que eso lo definimos de tipo email. Si yo doy guardar acá, él debería decirme no tiene la estructura correcta. El número del documento 80.818.143. Y fíjense, algo muy chévere del backend de Django es que me ayuda para decir, como este campo lo definí del tipo datetime, pues me permite seleccionar aquí la fecha. Voy a ponerle que hoy, realmente yo nací en 1984, en el mes 10, el día 04. Y ya estoy viejito. Le doy save. Él me dice, please correct the error below. Por favor, corrija los errores abajo. Y aquí me dice, enter a valid email address. Ingrese un correo correcto. Ah, ok, entonces le doy save. Ya me lo guardó. Y lo que me está regresando aquí es el name, porque yo le dije que me retornara self.name, ¿sí? Recuerden que aquí en el modelo dijimos que siempre retorna self.name. Si yo quisiera que me retornara el nombre, voy a concatenar esto un momento, porque recuerden que esto no es un curso de Python. Hay ciertas cosas que si desean saber más a profundidad deben estudiarlo por su cuenta. Quiero que me devuelva el nombre, pero además del nombre que me devuelva el email. Y yo quiero que este texto no sea customer name, sino name, o sea, el help test name. Guardo el cambio. Como hice un cambio en la migración, debo correr ese cambio. Buscamos aquí make migrations y migrate. Aquí migrate. Correcto, ahí me aplicó la migración de forma correcta. Me voy a mi backend, refresco. Y algo me equivoqué, claro, no es email, es self.email. Si no, me está devolviendo una cosa de otro lado, porque tiene que ser de aquí, de esta clase. De esta clase devuélvame el email. Como hice un cambio en la migración, debo hacer el make migrations, el migrate, y voy al admin, refresco, ya me está volviendo Jonathan Ursola con su correo. Y si ingreso aquí, pues ya puedo tanto hacer modificaciones, por ejemplo, Jonathan Ursola Maldonado como correo@gmail.com. Puedo guardar ese cambio, me queda guardado automáticamente. Puedo borrar tanto internamente como acá. Confirmo la eliminación. Entonces ya tengo un administrador de tipo CRUD aquí en nuestro backend de Django. Listo. Con eso pues ya hicimos la parte de revisión del admin. Entonces dejamos hasta aquí esta sesión. En la próxima ya empezaremos a ver la conversión de todo esto hacia nuestro primer endpoint de API REST. Gracias.